Retener la palabra, es decir, construir mundos, es construir mundos imaginarios con la palabra, ya sea en la poesía, en la vida o en la manera cotidiana de ver. Así que la poesía tiene relación con la palabra y la palabra es un acercamiento a los mundos imaginarios. Por lo tanto, es realidad e irrealidad, cercanía y lejanía. Las dos cosas están implícitas. La educación literaria es también acercarse a los mundos imaginarios, estos que todos tenemos, trasladados a una palabra escrita, pero puede ser también a una palabra oral. Y la educación literaria, en mi entender, no es nada más que educar la sensibilidad de los sentimientos y los afectos de los que todos necesitamos estar protegidos, amparados y compartidos. Y entonces la literatura puede establecer esa relación con los afectos y también con la imaginación de cada uno, ¿no? Y de todos. La tradición oral es aquello que en un momento estaba vivo en una comunidad y la comunidad formaba hacía un hilo común y eso estaba muy unido a ritos y a creencias y a un mundo simbólico. Así que la tradición oral también es remitirnos a los mundos simbólicos, seamos conscientes o no de su permanencia de símbolos. Todos vivimos en mundos simbólicos, seamos conscientes o no. Y la tradición oral es eso y además compartir la palabra con varios. La tradición oral es lo tradicional en lo oral, va extinguiéndose. No nos tenemos que afligir. Hay muchas cosas que se extinguen, reviven, mueren, renacen, como la vida. Es aprender literatura, aprender a leer, poder leer. No sé si se seguirá el libro como tal, pero leer también es un ejercicio con uno mismo y también compartir, supongo, con otros de las lecturas que uno ha leído en un momento determinado. Y en la educación de niño, pues tal vez enseñarle a pensar, porque la palabra es pensamiento. No sé si es necesario hoy en día tener siquiera pensamiento ni palabra. Lo digo subrayando la terrible ironía de estas palabras. Pero en el caso de que fuera aún necesario el pensamiento y la palabra, la literatura forma una parte de ese pensamiento. Los cuentos de Fernán Caballero están recogidos de la tradición oral y vueltos a contar, al menos los cuentos de encantamiento. Así que pueden tener relación con otras maneras de contar. Julia Sensi, realmente debo confesar que de haberla leído una vez, casi como un libro histórico, y lo he olvidado, ya como investigadora. Y en cuanto al padre Coloma, creo que pertenece a la historia de la literatura, pero a un momento muy determinado que saca o renueva lo del célebre Ratoncito Pérez, creo entender que me estás preguntando eso, o de los libros pequeñeces. Pero pienso más que es como si estudiáramos Zorrilla o Espronceda dentro de la literatura infantil. Son momentos determinados de una historia literaria. Y más o menos sería eso, ¿no? Pienso que están más vivos Fernán Caballero, porque Fernán Caballero estaba más ligada a una mayor comunidad, que es la de la tradición, ¿no? No porque defienda a ultranza la tradición, sino porque tiene más resonancia, aún en generaciones y en niños. Antonio Robles es en los años 30 o veintitantos, pero sobre todo en los años 30,
Es muy importante porque trae lo absurdo y lo cotidiano a la escritura para los niños. En realidad, entre los años 20 y 30, en mi entender, comienza a escribirse la literatura infantil contemporánea. Y el mundo de las cosas, el mundo animado y también el mundo de las absurdas cobran vida a través de las aleluyas de Rompetacones. Y Elena Fortún también trae la cotidianidad desde una niña madrileña con un lenguaje muy peculiar de las niñas madrileñas de ese momento, pero que es un lenguaje muy vivo, de frases muy cortas, y es el pensamiento de una niña de 7 años. Siempre recuerdo a Carmen Martín Gaite, que acaba de dejarnos, o hace 2 años, que decía que cuando ella leyó a Elena Fortún, a Celia, que era la niña, sintió que estaba representada toda su imaginación de ese momento en esa niña. Después de escribir su Rosa Fría, Patinadora de la Luna, creo recordar que es un libro donde el nonsense, o sea, el absurdo, la mezcla y todo un estilo de vanguardia se estaba mezclando en ese libro, que es de muy difícil comprensión en este momento para nuestros niños lectores. Debo decirlo. De difícil comprensión significa que a la primera lectura no pueden comprender rápidamente el texto, porque María Teresa León está poniendo ahí todos los estilos de la vanguardia de los años 20. Y luego, posteriormente, escribió cuando partió al exilio, en el año 39, en Argentina, publicó un libro que es sobre Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid Campeador, así que hizo un giro desde la escritura de vanguardia hacia el rescate, vamos a decir, de los clásicos, del clásico como un personaje histórico, así que hizo una biografía histórica que me parece pues que puede seguir vivo o puede ser leído entre los 13, 14 años. Todo hubiera sido diferente. No sabemos qué hubieran pasado otras cosas si Antonio Robles hubiera seguido produciendo aquí y no en México. Elena Fortún fue y volvió, pero todos estaban desgarrados por la guerra civil. Y hubo también, como María Teresa León, que por ejemplo María Teresa León hubiera hecho lo del Rodrigo Díaz de Vivar aquí, o cuando fue en la Argentina necesitó recuperar toda su historia literaria y recrear a los personajes y darlos a conocer, los personajes de la cultura hispánica en América. Pienso que la escritura hubiese sido diferente, porque las realidades marcan a los escritores. Y Rafael Dieste, por ejemplo, que fue uno de los exiliados que dirigió una biblioteca para niños, me parece que difícil que lo hubiera dirigido si estaba en España, porque su derrotero intelectual era otro. En cambio allí, pane lucrando, que dirían los latinos, o sea, nos tenemos que ganar el pan cada día trabajando, hizo que muchos escritores tuvieran que compartir la escritura con sobrevivir en el exilio. Y eso tomó muchas formas, desde el periodismo hasta la dirección de pequeños libros, pero dejaron una obra muy importante que yo personalmente quisiera recuperar, porque esos libros nutrieron una parte de mi infancia. En las reducciones, como tuve grandes maestros entre los republicanos, por ejemplo Juan Larrea, que fue profesor mío, y otros en Argentina. Así que es casi como una deuda de honor que tengo de traer nuevamente esos libros inconseguibles a España. Me parece que es múltiple, multiplicado y exuberante.
Y como en todo lo que es múltiple, multiplicado y exuberante, hay troncos centrales y ramificaciones de más frágil andadura literaria. Pero pienso que es un momento muy importante, es decir, que está haciendo desde hace ya como 15, 20 años un momento muy importante, que hay nombres. No voy a poner a dar nombres porque eso establecería en este momento de la entrevista. Para ser verdad, no podría ser justa y podría olvidar algo que a los 2 segundos dije, ¿y por qué no dije esto?, ¿no? Pero sí hay nombres importantes, hay nombres tanto de autores como de ilustradores que podemos decir ya que la literatura infantil y juvenil está instaurada dentro de la cultura general. Es difícil escribir y cuando tienes presente, pero todo escritor tiene un destinatario, es decir, pienso que un escritor puede escribir sin saber a quién se dirige, pero en este momento pienso que los escritores en general tienen presentes a quiénes se dirigen, es decir, o a quién es el lector ideal que ellos piensan. Y los escritores para niños tienen que tener muy en cuenta que tienen un destinatario con unas características especiales. Pero un buen escritor, como un buen libro, es literatura. Como diría Sabater, que la literatura es al fin la infancia recuperada.